y les estás mintiendo y los estás haciendo que se enfermen y que salgan y se abracen y que y que además a comer te valga fonda. te valga madre una pandemia que ya es global, ¿no te importa? Ahí troné y dije, no, entonces ahí troné. ¿Cómo llegaste a esto? Porque hay muchos actores, muchos. Yo tengo muchos amigos actores, actrices, en fin, que dicen, híjole, me encanta lo que haces, Tere, me gusta el canal de Alasraqui muchísimo, pero qué miedo. yo no quiero hablar de eso. Pues porque son unos pinches cobardes. No. Yo no. ¿De dónde? Uno, heredé los huevos de mi papá. Sí. Y de mi abuelo Pepe, el papá de mi mamá. Los últimos... ¿Cómo era tu abuelo? Era un hombre increíblemente culto, hablaba 9 idiomas, el árabe con 3 lenguas. Era el fiscal de Cataluña cuando viene la guerra civil, y entonces Franco ya iba por su cabeza, tuvieron que huir a Francia. De hecho, una esquirla de Granada cayó en la cuna de mi mamá. No estaba ella ahí, pero cayó. Y cuando se dio cuenta que varios amigos y compañeros de él, republicanos, ya habían llegado por ellos, huyeron a Francia. Ahí estuvieron escondidos un tiempo y cuando se enteró que el general Lázaro Cárdenas estaba recibiendo a los españoles y además se vinieron para acá. Claro, vio de qué manera podía llegar a uno de esos barcos que llegó a Coatzacoalcos y ahí llegó. Le costó, siendo un hombre tan culto y tan preparado, le costó mucho trabajo enfrentarse a la realidad de un país latinoamericano tercermundista lleno de problemas. Y entonces los últimos 12 años de vida de mi papá, la mayoría de las cosas que él hizo, se las escribí yo. Lo sé también. A él le gustaba mucho, se lo habrá dicho le pedí que no le dijera a la gente y sé que se lo dijo a muy poca gente. Bueno, pero ahora sí es algo que sabemos. Bueno, sé que se lo dijo a gente importante y esta gente que lo comentó. Sí. Y antes de morir, no es que en su lecho de muerte me haya agarrado la mano en un valle de lágrimas y me haya dicho, sigue con lo que yo... No. Me dijo, oye, me gusta tanto cómo me escribes y cómo dices las cosas y lo informado que estás, bla, 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 que quiero que esto que yo inicié, que además fue como herencia de Palillo y de los cómicos de la carpa que yo vi cuando era niño, me gustaría que lo siguieras haciendo y no te quedaras callado a tu estilo y a tu modo, como eres tú. Como te he visto criticar a Calderón, a Peña Nieto, a los secretarios, o sea, a la gente que trabaja en el gobierno, a los servidores públicos, síguelo haciendo y prométeme que no vas a dejar de hacerlo. Le dije, te lo prometo. Me lo dijo en Miami, la última vez que conviví con él vivo, que fue por mi hijo a Miami, nos dimos un abrazo y le dije, cuenta con eso, lo voy a seguir haciendo. Me dijo, pero mira todo esto que me has escrito, hazlo tuyo y dilo de alguna manera. Por eso llegué hasta aquí. Bueno, a ver, dame chance. Nada más que te voy a decir, además de la herencia, lo traes en los genes, cómo eres y tu manera de valiente, digamos, de enfrentar cualquier forma de censura, represión y tal. Pues yo creo que también, por lo que te he oído aquí mismo en el canal, porque eres buen amigo de Carlos Alasraqui, porque hay una coincidencia además ideológica, de perspectiva política que vemos y que yo te he visto aquí mismo. Yo creo que además de eso, Héctor, tienes un convencimiento, y eso es lo que me gustaría saber. ¿Cómo llegaste a eso? De que esto está siendo pues realmente un gobierno autoritario, militar y muy peligroso para nuestro país. ¿Cómo llegaste a eso? O sea, fíjate que a mí, yo lo sabía desde antes por otras historias de mi vida que luego te contaré, pero yo te quiero decir que yo nunca le di el beneficio de la duda al señor López Obrador, porque yo desde el año 2000 que lo conocí en debates y demás. Sí, desde que fue candidato, y yo era candidata también en aquellos años, pues yo me di cuenta de pues cómo estaban las tripas del monstruo, vamos a decir. Y fíjate, Héctor, que mucha gente me decía, es que hay que darle el beneficio de la duda, es que a lo mejor sale un buen gobernante. Acuérdate que pasó una época en donde decía amor y paz, ¿te acuerdas? La ciudad de la esperanza, y era, vamos a regalar amor y demás. Exacto.
Ahora, yo desde antes ya sabía que estaba mal la cosa. ¿Tú cómo llegas a eso? Empiezo a... ¿Qué fue lo primero, digamos, que te alertó? Lo primero que me alertó de él en la Sí, vida, ajá. cuando cerró Paseo de la Reforma y lo tomó Claro. en el 2006. Ajá. Eso fue lo primero. Y dije, uy, este hombre con poder sería terrible. En ese entonces ya llevaba unos 8 años en el poder Chávez. Y entonces me entero, leyendo, porque además el internet es una maravilla, del famoso Foro Sao Paulo. Pero tú te ves políticamente muy enterado y activo. Eso no es muy común. Desde niño... ¿Será no, desde por niño. tu Desde abuelo? ¿Será por adolescente. tu papá? ¿Por qué? Sí, claro, por supuesto que por la familia. Además, no nada más está el abuelo y mi papá, está mi mamá, que era una mujer cultísima, y su hermana Namari, que es escritora, que es como mi segunda mamá, y que ella me hizo lector, buen lector. Ella me regalaba mis libros desde que yo era padre. niño. Y mi primer libro así de adulto fue cuando cumplí, no me acuerdo si 14 o 15, me regaló El Conde de Montecristo y me dijo, esta Anda. tiene que ser tu primer novela de adulto. Bien elegido. Sí, ya no Salgari y ya no... No. y ya no Julio Confiar Verne. y esperar. Ahora tiene que ser Dumas. Y entonces, siempre leí el periódico, siempre... No es que yo devore libros, pero he leído algunos, ¿no? Se nota. Me fui a vivir a Estados Unidos y cuando ya no estuve adentro de mi familia, ni con mis hijos cerca y demás, como que me vino unas ganas de gritar lo que sentía y lo que pensaba. O sea, mira, a ver, ahí te va. ¿Es genético? ¿Es formación? Sí. Por las lecturas, por la vida que has llevado. No, pero además Sí. tuve un padre que se dedicó a señalar Todo eso. a toda aquella Las incongruencias. persona que trabajara en la vida Sí, del pero- gobierno sí. e hiciera mal su trabajo. De acuerdo, estoy de acuerdo. Pero ¿de dónde surge la pasión, Héctor? Porque esto es algo que no estás haciendo solo intelectualmente, sino veo que en medio de esto también está la emoción, digamos que la sublevación ante la injusticia, ante el autoritarismo. Eso, Siempre fui así. La injusticia no me gusta, pero ojo, el que yo esté o no esté a favor, prefiero decir el que no esté a favor a decir que esté en contra. Sí. El que yo no esté a favor de la Ok. política del Foro Sao Paulo y de la izquierda latinoamericana, que yo no estoy a favor de eso. pero no significa... es que López Obrador es un conservador. No. Es el más conservador. No Sí, tiene nada de sí, izquierda. Sí, pero sí está siguiendo la agenda del Foro Sao Paulo. No, de yo no alguna estoy manera. de acuerdo con eso. Eh, Ahorita nos peleamos. ahorita nos peleamos. Exacto. No me gusta, pero no me gustaba desde siempre, que engañaran al pueblo. ¿Cómo va a poder una persona, y hablo de la mayoría de los mexicanos, cómo va a poder una persona pensar en él mismo, en crecer, en superarse, en amar a su familia realmente bien, en el estar informado, en el poder divertirse, si todas las mañanas tiene que pararse a las 4 de la mañana para agarrar un camión que pasa a las 5 y que no lo va a dejar en la puerta de su trabajo? Lo va a ir acercando poco a poco Así es. a un segundo camión, a un tercero, a un cuarto, a un quinto que medio lo acerca donde va a ir a trabajar, va, trabaja y vuelve a agarrar esa misma rutina de camiones para que llegue uno que lo acerque a su casa y llegue. El día Una odisea. El día que esa persona, que es, multiplícalo por millones de mexicanos, el día Así que esa es. persona no logra hacer eso, su familia no come. Entonces de pronto llega alguien que se cree Robin Hood y dice, yo a todos ustedes, y hablo de estas son las personas de las que yo te acabo de mencionar, que se tienen que parar a las 4 de la mañana y regresan a su casa a las 10 de la noche y no tienen vida. Viven para poder provocar que su gente... Para poder comer Para poder al provocar que su día. gente coma. Y decir coma es Regularcito. regular. Es una vez al día y jodidos
lo que haya, ¿eh? De Jodido. acuerdo, de acuerdo. Entonces, como me había chocado lo que había hecho el PRI de antes, y cuando llega el cambio y vio que el PAN fueron 12 años echados a la basura, regresa el PRI y digo, esto es un desmadre, ¿por qué nadie dice algo? ¿Por qué nadie los cuida, los protege? Alguien que hable por ellos. Y entonces está este hombre que habla Claro. por ellos, ¿no? Y cuando empiezo a ver su retórica y su narrativa y dices, oye, no es cierto que te importan ellos. Te importan, como se les salió, estratégicamente para ganar votos. Pero tú no estás a favor de ellos. Tú estás a favor... Bueno, Héctor, es que tenemos mala memoria, porque muy al principio de esta administración, el presidente dijo, como mascotas. Sí, por eso yo O sea, utilizo... somos por eso mascotas. utilizo esa frase. Yo les decía mascotas amaestradas, ya cambió a mascotas del bienestar, que tiene más punch, ¿no? O sea, Sí. es más de Morena. Y entonces le di casi un año, ¿no? O sea, yo estaba callado, trabajando en Miami, leía lo que pasaba, observaba lo que pasaba, y cuando vino la pandemia y oí lo que dijo por primera vez, Como anillo al dedo, uno, el anillo al dedo, dos, los detentes, hijo, tres, no robar, no traicionar, no mentir. no mentir, ayuda a que no te dé coronavirus y dices, oye, espérate, güey. Sé que sabes que la gente te cree. Estás perdiendo una oportunidad grandiosa de cuidar a ese electorado que tanto cuidas. Y les estás mintiendo y los estás haciendo que se enfermen Es que- y que salgan y se abracen y que y que además Sálganse a comer te a valga una madre, fonda. te valga madre una pandemia que ya es global, ¿no te importa? Ahí Tronaste troné y y ya. dije, no, entonces ahí troné y me fui yendo para atrás a ver todas las cosas que había dicho y hecho y empecé a criticar y después vi a sus esbirros, ¿no? Que era repetir la misma retórica, lo mismo, Pero lo mismo, te lo mismo. voy a decir- Luego me enteré por gente que había militado ahí, los pastores de este rebaño les dicen, cada vez que alguien ataque A Héctor Suárez. no, al presidente al o monstruo. a cualquier cosa de Morena, El ente. Sí. Tengo una amiga, te lo doy también, es bueno. El ente. El ente. Sí. Si atacan al ente. a este ente, ustedes acribíllenlo, métanse con su familia, con él. Claro, por eso va a provocar que entonces le laceres el corazón y piense dos veces la próxima vez que lo vayas a criticar. Y pues eso conmigo no funciona. Al contrario, me hacen eso, están alimentándome más para seguir diciendo lo que se me pegue la gana.